El dolor pélvico ocurre principalmente en la parte baja del abdomen. Puede ser constante o aparecer y desaparecer. Si el dolor es fuerte, puede interferir con las actividades cotidianas. Si usted es mujer, puede sentir dolor durante el periodo menstrual. También puede ocurrir cuando tiene relaciones sexuales. Este además puede ser un signo de que existe un problema con uno de los órganos de la región pélvica, como el útero, los ovarios, las trompas de falopio, el cuello uterino o la vagina. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita. Y efectivamente, dolor pélvico es el que vamos a abordar el día de hoy con nuestro especialista, el ginecólogo Bismar Somarriba, de Clínica Materno Infantil Alba. Siempre nos acompaña, doctor. Dios le bendiga a usted, a toda su familia. Y vamos a hablar del tema. Gracias, Odilit. Y siempre recomendarles a la población, se va a salir tapaboca y si es posible mascarilla facial. Y recuerden, salga lo necesario y guárdese en su casa. El que no pueda, pues, siempre se tiene que proteger. Recuerda que siempre podemos hacer contagio de coronavirus en la calle. Sí. Cuando hablamos del dolor pélvico, recuerden que si tenemos dos etapas, o dos formas, el agudo y el crónico. El crónico, pues, es el que se presenta después de 6 meses y es un dolor permanente y tenemos que buscar alguna causa del por qué lo está produciendo. En ese, pues, prácticamente el ginecólogo lo va a ir evaluando mientras no descartamos la otra situación de lo que es el dolor agudo. Cuando hablamos del dolor agudo, yo quiero hacer hincapié en esto, Delit, que la mayoría de gente o de las pacientes, cuando llega a un dolor pélvico, lo primero que piensa es un dolor en el útero o en los ovarios. Recuerden, en el hueco pélvico, como siempre volvemos a insistir, existen diferentes órganos y que de esos órganos se puede derivar un dolor pélvico agudo. Ahí tenemos lo que es vejiga, lo que son los uréteres que van hacia el riñón, tenemos los riñones, que si bien este total es un poquito alto, pero el dolor renal puede reflejar un dolor pélvico. Luego tenemos la parte intestinal, la parte baja, el colon descendente y el recto. Tenemos lo que es el útero, los ovarios. Entonces es muy importante la vejiga. Y recuerden que es muy importante hacer esa mención porque cualquier situación que ocurre en ese nivel prácticamente puede causar un dolor agudo a nivel pélvico. Y tenemos que descartar las múltiples posibilidades que puede ocurrir de origen del mismo. Cuando hablamos del dolor pélvico agudo, es un dolor insoportable que no puedes hacer nada, es incapacitante y que tiene que darse atención inmediata. Dentro de lo más frecuente que tenemos nosotros, en ginecología, hablando ya lo que es meramente el órgano reproductor, tenemos lo que es un quiste de ovario torsionado. Recordar la vez pasada, nos decían el tamaño de un quiste que mayor de 5 centímetros que se puede dar vuelta y puede torsionar donde está él adosado, y comienza a torsionar y comienza a provocar un dolor intenso, que eso es insoportable. Me decía, me preguntaba, ¿qué momento podemos operarlo? Va a depender de la sintomatología de la paciente. Arriba de 10, yo digo, ya es imposible poderlo detener o disminuir el tamaño, pero la situación es que es entre 5 a 10 y la causa que se puede ir torsionando nos puede causar un dolor agudo que tiene que ser operada de manera inmediata. Este tipo de dolores, doctor, tiende a confundirse con otro. Por ejemplo, el dolor, como usted decía, de la vesícula, del apéndice, algún otro tipo de dolor que se confunda. Yo siempre escucho, no dolor pélvico, sino me duele el vientre. Siento como que va a caérseme la vejiga o el útero, hay dolores fuertes, pero a veces hablan de gincones también dolor. Y, doctor, y eso va asociado a náuseas, a dolores de cabeza. ¿A qué otra sintomatología va asociado ese dolor, doctor? Recuerde que, a ver, lo primero que tenemos que pensar en lo que es la apendicitis. Si es al lado derecho, tenemos que decir, bueno, es una posibilidad y le comenzamos a hacer todas las maniobras de lo que es apendicitis, porque recuerde, nosotros como ginecólogos no se nos escapa hacer las maniobras de apendicitis, ¿de acuerdo? Porque a veces se maneja que el ginecólogo solo está destinado a
el aparato reproductor. Recuerden que nosotros como ginecólogos tenemos que abordar todo un ámbito de patología que si es cierto, no puede ser nuestro campo, pero tenemos que referirlo a determinados médicos en su momento. El dolor vesicular es muy alto, es arriba, debajo de la costilla, al lado derecho, entonces ahí es un dolor muy raro que vaya a hacer referencia a nivel del hueco pélvico. Pero sin embargo hay pacientes que los pueden reflejar. Tengo una pacientita que tenía un dolor pélvico al lado izquierdo y con el tiempo nos dimos cuenta que el dolor era un dolor referido de que tenía cálculo de la vesícula. Pero es bien raro, eso es muy raro de decir del dolor vesicular. Pero cuando estamos hablando, recordá, Odelit, cuando ya se asocia a náusea, vómito, ya es un dolor muy intenso, pero ya tenemos que ir descartando otra situación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los dolores agudos, por ejemplo, una torsión de ovario, es un dolor agudo, intenso, que el paciente no puede ni caminar y que tiene que ir a operar. Raramente se asocia a vómitos o náuseas, tal vez ya porque son muy intensos, pero cuando ya tienes un dolor en bajo vientre, que recuerden que el crónico es menos de 6 meses, es más de 6 meses y el agudo es inmediatamente. Ya tenemos que empezar en una infección de vías urinarias o una enfermedad pélvica inflamatoria y no de irlo a operar cuando se asocia a náuseas y vómitos. Ya si se asocia a flujos vaginales, ya son también asociadas a una enfermedad pélvica inflamatoria. Un dolor agudo crónico, un embarazo ectópico que está fuera de lugar, está alojado el embrión en las trompas, o intestinal también, que se rompió y comienza a provocar unos sangrados abundantes dentro del abdomen, y esos dolores son de ir a salir en carrera a buscarlo, porque la paciente ahí sufre desmayo, pálida, y se te desmaya. Entonces, si comienzas a preguntarle fecha de última regla, porque a veces muchas pacientes no saben que están embarazadas, o le preguntamos si está embarazada, pues perfecto. La primera posibilidad, una paciente que te llegue con dolor en el abdomen agudo, fecha probable de parto que pensamos que es un embarazo que está empezando, y dolor agudo, intenso, y pálida, y se te desmaya, es un embarazo ectópico roto y tiene que ser una urgencia quirúrgica, porque ya pone en riesgo la vida de la paciente. Tiempo, ¿cómo podemos hacer en esta temporada, en esta situación que continuamos, ¿verdad?, de pandemia, cuando experimentamos ese dolor pélvico? ¿Qué es lo más urgente? ¿Irnos a una unidad de salud o llamar al especialista, no automedicarnos? Recomendaciones finales, doctor. Cuando hablamos de esta situación, vuelvo a insistir, la automedicación, que no estén en el plan de ninguna paciente, de nadie en casa. Creo que todos tenemos teléfono. Pienso que me han llamado pacientes de todos lados que no son mis pacientes y tenemos que atenderle y mandarle a hacer los exámenes. Prudencia, cuando hay un dolor de esta característica, llame a su médico, porque recuerden que las unidades de salud tratemos de evitar al máximo ir, porque sabemos pues el contexto en que estamos ahorita. Si puedes abordarlo con tu médico, los síntomas, el médico te va a mandar a hacer exámenes respectivos y en eso nosotros vamos a descartar. Pero si es un dolor intenso, agudo, que no lo soportas, pues tenés que salir de urgencia. Si tu médico, decirle, véame ahorita, doctor, y si no es tu médico, pues referirlo a una unidad de salud pensando en los posibles diagnósticos para que allá en la unidad de salud la puedan atender de manera inmediata. Recuerden, lo más urgente en un dolor agudo es una torsión de un quiste o bien un embarazo ectópico roto, que son de urgencia, y ahí es donde tenemos que balancearlo y referirlo a la unidad de salud respectiva. ¿Dónde podemos localizarlo? Quizás nos comparte su número telefónico. Ok, nuestro teléfono, el celular es el 88-868-912. 88-868-912. Recuerden que este programa queda grabado. Pueden volver después a localizar el segmento de nosotros y vuelve a captar el teléfono y lo puede anotar. Muchísimas gracias, doctor, por cada una de esas recomendaciones. Saludos a todos ahí en la clínica. Dios le guarde y le proteja, ¿verdad? A todos, Clínica Materno Infantil Alba. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco, que tiene buena información.